Ya 3. Estamos transmitiendo en vivo. Señores, muy buenas noches. 1:34 de la mañana en Moscú del miércoles 3 de julio, martes 2 de julio, 19:34 en Buenos Aires. Iniciamos la tercera edición de Casa Taganskaya con el señor Martín Goldberg, Caballero, el señor Ezequiel Fernández Murs, Buenas noches. con teléfono en la mano, el Sí, señor salud. Marcelo Gatman, el señor Alejandro Wall. Buenas noches, estoy tratando de empezar la mía. Ahí está, vamos, ya esperamos, estamos. estamos esperando. Es la señal de ajuste. Muy bien. Es la señal de Todos ajuste. sintonizando, vamos. Escuchame, A la voz de Ale, Aura. es en vos que estás Facebook. Yo Ahí estoy está. en Facebook, sí. En Facebook, no Tinder, Facebook. Hombre, el incendio. ¿Empezamos de vuelta? estamos en vivo. Empezamos de vuelta. Qué momento difícil. Salimos. Señores. Bueno, en Facebook. En Facebook. ¿Cómo es? Alejandro Wall en Facebook. Señor Gatman, ¿dónde está? Yo estoy en Instagram. En el Instagram. ¿Cómo es su Instagram? Marcelo Gatman. Arroba Marcelo Gatman. El señor... ¿Cómo va a ser? El señor Martín Goldberg. En ¿Dónde Facebook, está? Martín Goldberg, Facebook. Facebook. En mi caso estoy en Instagram, arroba Dani Arcucci. Qué momento complicado. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, señores, hoy el señor Ezequiel Fernández Murs y Sí. el señor Alejandro Wall Sí. tuvieron un día especial. Antes, a ver, formó parte del trabajo también. Sí, claro. Por obvio, supuesto, es obvio. que forma parte del trabajo un paseo muy particular. ¿Por dónde anduvieron, Ale? Estuvimos en el cementerio de Nomodievichi Ajá. en Moscú. Es el cementerio más importante de Moscú. Para reírte, ese equipo. Gatman me hace reír. Es el cementerio más importante de Moscú y es donde hay muchas de las figuras. Está muy cerca de Luzhniki, en la estación Sportinavia, Sí. en la zona. Salís del cementerio y ves el Luzhniki. Es el monasterio de Nomodievichi. Y decía que es un cementerio que podríamos decir que es como la Recoleta en Buenos Aires, menos pretencioso, menos con ese Ostentoso. ostentoso, con ese costado burgués, podríamos decir, de la Claro, Recoleta. sí, es una cosa, hay una riqueza cultural en ese cementerio de... Y en donde, La claro, Rusia, ¿no? en donde nos encontramos con la tumba de Antoine Chekhov, la de Boris Yeltsin. Ujú. Boris Yeltsin, con modernosa la de Boris Yeltsin. Sí, Son sí. todas muy antiguas, está Einstein, hay bailarinas, plásticos, artistas, toda una riqueza cultural de lo que ha sido la historia de este país, junto con militares, políticos, etcétera. Bueno, y él sí murió hace no tanto. No, claro. hace menos de 10 años. Por murió eso, Yeltsin, su o sea, tumba va a ser más. claramente, es Más más moderna. moderna. Y también creo que representaba un poco más a Yeltsin también, ¿no? En un sentido, con todo lo malo, lo bueno que se pudiera tener allí. Pero bueno, era muy rico y es demostrar, claro, que cada cosa que contás en este país tiene 100 años de historia, más o menos. Sí. Como mínimo, para empezar a hablar. Y entonces eso, claro, y salir nosotros de ahí y ver al Luzhniki sabiendo que este mundial también tiene ya algunas sepulturas. Es cierto, es cierto, Claro. es cierto. Yo pensaba No. pensaba No había nadie conocido, no había ningún muerto en vida. en ese Un cementerio. cuerpo caliente no había. No, ¿no? el Había famoso... una fila de lo que estaban haciendo waiting list, como le dice la FIFA a los que todavía no tienen la acreditación para el partido. Había una lista de espera. El fusilado que habla. Sí. No, pero sí pensaba cómo de alguna manera resolver el pasado, ¿no? Ujú. Por ahí suena una metáfora media pretenciosa para el fútbol argentino A ver, actual. pero vale. No, digamos, cómo terminar cómo de alguna manera resolver un pasado para Rusia tan complejo, con años de comunismo, Sí. con ese cruce entre, digamos, hay tantas historias ahí cruzadas, desde Gogol hasta Chekhov, hasta la esposa de Stalin. Stalin no está en ese lugar, está en la necrópolis del Kremlin, en lo que es el muro del Kremlin, pero está ahí su mujer, su esposa, ¿no? Y es como muy complejo porque finalmente esa es tu historia también, Sí. ¿no? Más allá de lo que puedas revitalizar y lo que puedas reivindicar, señalada lo de Yeltsin. Que se hace con el pasado, ¿no? Lo olvidamos, lo erradicamos, lo ocultamos o ahí está. Y es cierto, y ahí está también, por ejemplo, Vittorio Codovila, el
histórico dirigente del Partido Comunista Argentino. Ujú. En ese sentido. Mientras Alejandro y Ezequiel hablaban de cómo Rusia lidia con su propia historia, atrás de Alejandro estamos viendo la televisión rusa y mostraban los festejos de la gente por el triunfo de la selección local frente a España. Digo, está Exacto. otro que está haciendo historia. Sí, estamos viendo, y ahí nos vamos metiendo en tema, estamos viendo un mundial muy particular. Ya 3 campeones del mundo fuera de la competencia. No hacíamos Kazajstán desde antes de la eliminación de Argentina. No, el primer Kazajstán después de la eliminación de Argentina, Alemania eliminada, España eliminada, como bien decías, a manos de Rusia. Hoy vimos un partidazo de Bélgica, que parecía Con que Japón. perdía con Japón, lo dio vuelta. Brasil ganó con la naturalidad habitual, Uruguay ganó en su momento. Pero bueno, para nosotros está Argentina ahí. Está Argentina en ese momento tan particular. No sé si con la metáfora que ibas, Ale, ibas al tema del pasado, de todo lo que se juega con esto que está sucediendo con Argentina, todavía con la eliminación muy caliente y ya hablando de futuro. Y para muchos, por lo menos nosotros desde acá es lo que estamos viendo, Sampaoli ya fuera. O sea, sea esto por información, porque la decisión se va a tomar en Buenos Aires, porque lo van a forzar, porque lo van a convencer. Sampaoli de acá se fue o se está yendo diciendo que él todavía tiene fuerzas para seguir. No es lo más popular decir hoy que Sampaoli siga, pero tiene que ver con el pasado también, y con el pasado más reciente del fútbol argentino y del seleccionado argentino. O sea, si Sampaoli se fuera, serían 4 entrenadores en 4 años. O sea, desde Sabella, Mundial 2014, a Sampaoli, Mundial 2018, 4 entrenadores serían. Lo cual sería también una locura. Sería como empezar de nuevo. 3 indemnizaciones en 3 años. Ni hablar. En un año. Sí, sí, sí. Claro, pero el tema ¿cuál es? ¿Lo económico o en todo caso lo que significa que haya 4 entrenadores? A mí lo económico por es lo menos ejemplo, relevante, me parece. Bueno, sí, bueno, para nosotros que no tenemos que poner plata, pero Ujú. siempre en algún momento, una vez alguien me dijo, el día que al hincha de fútbol todas las decisiones que pide que se tomen le cuesten plata de su bolsillo, ahí seguramente sería diferente. Pero bueno, una de las cosas que tiene el fútbol es que en ese aspecto es gratis y nosotros no tenemos que pagarle a ningún técnico. Se lo tendrá que pagar con algún dinero que surja de algún lado. Pero hasta donde aguantó hoy, por ejemplo, vimos un partido interesante de Japón, ¿no? Sí. Con Bélgica. Sí. ¿Cuándo tomó el técnico 2 meses japonés? antes del Mundial. En abril. Sí. En abril tomó el equipo y hoy casi saca A la sensación. al seleccionado más glamoroso que tiene, porque si hay un seleccionado que tiene glamour, Me gusta lo de glamour. es Bélgica. ¿no? Es el no campeón con su- más posibilidades de ser claro, campeón, tal con vez. sus ¿no? cortes de pelo, con la diversidad cultural, tiene Y además una todos cosa- jugadores de muy buen pie. Muy Sí, buen por pie supuesto, todos. Por supuesto. Sí, Pero, sí. pero eso, ¿qué quiere decir, Marcelo? O sea, que... No, que a lo mejor lo que nosotros siempre vemos como grave, a lo mejor no es tan grave. A lo mejor que... O sea, si Sampaoli se queda no puede quedarse porque si por esa cuenta de que entonces van a haber pasado 4 técnicos en 4 años. Porque si fuera por eso, Sampaoli se tiene que quedar hasta 2022. Pero creo que coincidimos que ninguna de las cosas que se esperaba de Sampaoli y de un seleccionado dirigido por Sampaoli sucedieron en este mundial. Pero eso, Nada. y eso es, digamos, a mí, lo que a mí me parece es que por lo menos tiene que figurar entre las opciones que Sampaoli siga. O sea, creo que lo que se debe hacer es una evaluación justamente de eso, Sí. de cómo fue, qué falló, en qué falló Sampaoli, cuál es el grado de responsabilidad y qué posibilidades hay de restaurar una imagen y una gestión, sobre todo una gestión que está dañada, claramente que está dañada. Entonces, me parece que tiene que ser una opción. O sea, si partimos de la base ya de que Sampaoli se tiene que ir, como que esa ya es una solución, cuando ni siquiera se sabe quién debe o puede ser el reemplazante, me parece que estamos partiendo de un error. Primera a favor de Sampaoli, que lo hablamos en la semana. Hay una generación que se va. ¿Podemos aclarar Sí. una cosa? Antes, no hace tanto frío, ¿eh?
No sé por qué lo decís, Alejandro. Lo Bulnes. digo porque parece... Sí, está abrigado. Bueno, acá soy friolento. Ezequiel Sí. también. No. Está un poco más fresco. Sector friolento de Casa Muy Tanascaya. agradable. 16 grados. Suficiente para A usar esta hora buzo. de la noche. Suficiente para usar buzo. Perdón, interrumpí. No importa, no importa. ¿Quién estaba...? No, decía Martín que, bueno, uno de los motivos sería inicia una nueva generación, supuestamente, de jugadores. Los históricos, algunos ¿Me permitís un sí, segundo? claro, claro. Mariano Acosta 79 no debería quedarse, punto suspensivo, salvo que arranque con jugadores nuevos e imponga su estilo de juego. En un año el DT tiene que armar una Copa América. Salvo en un año el DT tiene que armar una Copa América, este es uno de los argumentos. Posible, digo, pero para que sea una opción. Sí. No digo que sea el hombre. No sé, Ezequiel sigue por ahí. ¿Hace cuánto fue que el presidente de la AFA dijo en Radio Mitre, creo El que era? mejor técnico del mundo, ¿no? Dijo, mejor no, y dijo aparte, aun cuando Argentina se caiga en la primera rueda del Mundial, el técnico cumplirá sus 5 años de contrato. Ujú. Lo dijo hace muy poquitos meses, esto el presidente de la AFA. Bueno, no sucedió primera rueda, pero casi. Sí. ¿Y dónde está la palabra? A menos que tal fue el descalabro, tal fue el desgaste, que entonces obliga a decir, no, ya está, como parece querer indicarlo la propia AFA. Las informaciones que nos llegan es que hay una decisión tomada ya de la AFA, que entonces como Sampaoli no se quiere ir, comenzaría un operativo desgaste. ¿Qué es ese operativo desgaste? ¿Qué quiere decir eso? Está la selección en el medio. ¿No hubo ya un operativo desgaste de Con la Bausa. selección? De la De la selección en selección. general. ¿Sí? De la selección en general. No, los Ah, audios... bien, bien. Sí, totalmente. A la historia más reciente, decís. Sí, sí. Yo digo lo siguiente como cuestión, que es también, no es solamente, digo, recién hablaba ahí de lo de la generación, ¿no? Sí. ¿Por qué no revisamos qué pasa o qué pasaba en relación a otros entrenadores que hoy están teniendo una mejor factura en este mundial? ¿Qué pasaba con el maestro Tavares al principio de Uruguay? ¿Qué pasaba y qué pasó con Didier Deschamps, que creo que ya superó a Domenech? Sí, al frente Lo superó en el partido con 80 Argentina. partidos, 80 partidos. Bueno, vos supongo que debes haber seguido las cosas de Francia previo porque sabías que tenías que seguirlo, y Deschamps era muy criticado. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, por dejar afuera a Benzema, más allá de con razón o no razón, ¿no? Sí. Pero no era solamente eso. No hay técnico de la selección francesa que no sea criticado. Claro. Todo el tiempo. Y técnico de la selección argentina porque Isabela lo mismo. Entonces, digo, me parece que lo más rápido sería que Sampaoli se vaya, lo más sencillo. Sí. Sin embargo, nunca nos ponemos punto de partida porque ¿cuál era el objetivo de Sampaoli para el Mundial? No era clasificar a Argentina al Mundial, yo diría casi en el momento en que lo contrata era que Argentina entra al Mundial. Sí. Sí. Ese Ese era el objetivo. era el objetivo. Era salvarse el descenso, ¿no? O Era salvarse el del descenso. Sí. Y llegó. Después vino todo lo que pasó. Yo creo que Sampaoli hizo casi todo mal en el año que estuvo. Ujú. O por lo menos en este año, en 2018. Y después hay muchas cosas por recorrer. Acá dice Marcelo Bianco una cosa que dice algo así como: hasta que no se sepa qué va a hacer Messi, no se puede decidir qué tiene que pasar con el ¿Y técnico. si es al revés? A ver, planteo una cuestión que planteó Oscar Ruggeri y que me parece con mucha sensatez. Ruggeri dijo, démosle calma y tranquilidad a Lionel Messi. O sea, que Lionel Messi no esté en la próxima convocatoria de la selección argentina. Que la selección argentina empiece a trabajar en función de la Copa América de 2019 sin Lionel Messi. Con dos objetivos, lo dijo, y adhiero. Uno, si Messi le ha costado tanto y ha sufrido tanto toda esta cuestión, bueno, que tenga calma, que se recupere tranquilo. Y Que al se mismo tiempo... desintoxique. Exactamente. Y al mismo tiempo que el seleccionado juegue, experimente lo que es jugar sin Messi. Que en realidad no sabemos cuál es la decisión que va a tomar Messi. Entonces, que lo experimente. Que la gente se prepare para una Copa América, no en busca de un resultado, sino en busca de un desarrollo de un equipo. Sí. Y luego, que sea hasta el propio Messi el que diga, bueno, estoy en condiciones de volver, o hasta, voy a usar la palabra maldita, hasta consensuarlo. Ya cuando se haya empezado a desarrollar un equipo sin Lionel, y que Lionel desintoxicado, como el término que usó Marcelo, vuelva. No me parece
pero nada descabellada esa idea. Nada, porque eso implicaría un cambio todavía más profundo, que es ya sin Mascherano, ya sin Biglia, por una cuestión de decisión propia, por una cuestión de edad, y aparte, sin Lionel Messi, ir a hacer un proceso que les sirve a las dos partes, con un objetivo más a largo plazo, que es Mundial de Qatar y Mundial más adelante. Para el Mundial de Qatar es muy posible que Messi esté, por su edad. Sí. O sea, va a tener la edad que tiene hoy Mascherano. Entonces, tranquilamente podría estar. Pero también está bueno darle ese respiro, que no sienta ese peso ni esa obligación. Y que la transición sea total. Y la renovación sea total en ese momento. Me haces acordar a la selección post-mundial 90, si bien las circunstancias fueron otras y después el regreso de Maradona fue en otro contexto. Perdón. Pero la primera selección de Alfio Basile, particularmente la de la Copa América 91, era un equipo que por primera vez se encontraba sin Maradona en campo después de muchos años. Sí. Y hasta, si la memoria no me falla, con muchos jugadores de la liga local y sin grandes figuras, porque recién ahí explota Batistuta, recién ahí explota Canigia, La Torre, sí. Leo Rodríguez. Sí. Digo, después las grandes estrellas que juegan el Mundial 94... Redondo. Bueno, el 5 era Estrada. En la Copa América 91 el 5 era Estrada. Qué nenes. Sí, sí. Digo, y después con la venta de esos jugadores al exterior y el equipo de Estados Unidos 94 termina siendo otra cosa de lo que fue el inicio del ciclo Basile. Pero fue un equipo que debió aprender a jugar sin Maradona en ese entonces. Sí, por eso. Es una situación bueno, vos citaste como un ejemplo, creo, en alguna de las charlas tantas que tenemos acá. ¿Recordabas el episodio del 82? Maradona juega el último partido del Mundial de España, es expulsado en el partido contra Brasil. Estamos hablando de junio de 1982. ¿Saben cuándo vuelve a jugar Maradona en la selección argentina? Mayo de 1985. O sea, de junio de 1982 a mayo de 1985. Casi 3 años. ¿Qué pasa en el medio? Bilardo lo va a ver a Lloret de Mar. Maradona se estaba recuperando de una de sus grandes lesiones. Lo encara Bilardo, al estilo Bilardo, y le dice: Diego, te vengo a ver porque vos vas a ser el capitán del seleccionado argentino en el Mundial de México. Y vas a ser, hoy sos el único titular. Maradona no estaba jugando en ese momento ni en Barcelona. ¿Qué repercusiones? Y recién volvió a jugar, o sea, estoy hablando de marzo de 1983, recién volvió a jugar en mayo de 1985. ¿Y saben qué? Hoy Ruggeri decía, tiene que ir Messi y pedir, quiero volver a la selección. Maradona de algún modo, o sea, sería emular el gesto que fue Maradona. En ese momento de Italia no se podía salir sin permiso, permiso quiero decir para jugar al fútbol, salvo partidos de eliminatorias, y fue la famosa frase de Maradona: ni Pertini me va a prohibir salir de Fiumicino. Y Diego se viene, juega un amistoso contra Chile, se vuelve a Italia, juega con el Napoli, se vuelve a la Argentina, juega contra Paraguay, se vuelve a Italia, juega en el Napoli, se vuelve a la Argentina y arranca la eliminatoria. Todo eso está muy bien, lo que dice Ruggeri está bárbaro, pero los Messi van a tener que revisar todos los papeles que tienen firmados a ver si se puede vincular tan tranquilamente el seleccionado. Hoy era muy interesante, se planteó ese tema, porque van a tener que revisar qué compromisos asumieron a futuro, dónde dijeron o dónde aseguraron que iban a estar. Está bien, mientras tanto estamos hablando de que un contrato aparentemente leonino que tiene Sampaoli con la AFA, porque la verdad que la cláusula de rescisión, o sea, es de Lukaku, es de sí, es infernal. Estamos hablando de un técnico. Sí. El nombre es una millonada, pero bueno. Es una locura. Ahí también paso en falso de la AFA de haber firmado por semejante plata, pero aunque cualquier papel se puede romper o puede no respetarse o cambiarse, hay mucha de la vida pública de Messi que tiene que ver con el Barcelona, pero también con la selección argentina. Él es imagen, él es cara, bueno, de marcas y de la propia marca argentina en algún modo. Con esto que dice Marcelo, el año que viene Copa América. Sí. ¿En qué condiciones afronta la selección argentina esta Copa América? Porque el entrenador que sea Sampaoli, sea quien sea, ¿qué le van a imponer? Le van a imponer Copa América. Digo, el sentido común. Sentido común, el hincha va a querer ganar la Copa América. Y tal vez la selección argentina se tenga que empezar a plantear determinadas cosas, objetivos
Chiquitos, más No, pequeños. no, chiquitos. ¿De largo plazo? De largo plazo y bajándole la vara a lo que pueda conseguir. Hoy estamos viendo equipos sudamericanos que siguen en el Mundial. Brasil, Colombia, Uruguay. ¿Esos equipos no están por encima de Argentina hoy? Sí. Bueno, Sí, Bueno, a ver, pero... quedó cuarta en la eliminatoria, ¿no? Argentina. Sí, entró por la ventana. Tercero. Terminó Pero tercero terminó Argentina. tercero, Sí. A ver, lo que plantea Ale me parece interesante. Yo, si vos me preguntás, Copa América debería ser de formación. ¿Qué hizo Brasil en la Copa América Centenario? Le dio prioridad a los Juegos Olímpicos, ¿o no? Eran sus Juegos Olímpicos, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Y resultaron fundacionales esos Juegos Olímpicos. Para mí la Copa América que viene no debería ser objetivo para la Argentina ganarla. O sea, esa cuestión de el título, ganar el título. Sí, debería ser de formación. Debería ser de armar el equipo. En definitiva, a ver, el último campeón del mundo y todo, el ciclo Bilardo, no digo que despreciaba las Copas América, pero casi. Sí. Las Copas América no eran un objetivo para la selección de Bilardo. El objetivo era el Mundial. Y jugó campeón del mundo en México 86, 7 partidos con todo lo discutible que fue ese equipo en el 90. En el medio despreció las Copas América. Sí. No digo despreciar la Copa América, pero sí utilizarla como formación. Y si Como banco de pruebas. Sí, tal cual. Yo creo que lo que dijo Ale recién es clave. Lo que pasa es que no se termina de asumir cuál es el lugar que tiene la selección argentina ahora. Se sigue con la idea de que la selección argentina es campeona antes de empezar Sí. y que es potencia. y que el mundial va a poner las cosas en orden cuando Argentina salga campeona y la verdad que hay una idea que incluso tenemos que revisar nosotros mismos cuando hablamos de la selección, escribimos o hablamos por televisión, por radio, por redes sociales, lo que fuera, de hacerlo desde un lugar creyendo que el seleccionado argentino es algo que realmente No es. No es. Definitivamente no es. Porque muy en el fondo... Ni por muy nombres en el ni por fondo- equipo. Pero muy en el fondo vemos a Colombia, a Brasil y a Uruguay todavía en el Mundial y decimos, bueno, sí, pero... Así todos son mejor equipo que Uruguay, Argentina. ¿qué es Uruguay? Tienen 2 jugadores, después rascas un poco y no tienen nada. Colombia se lesiona a James y bueno, hay que ver. Y la verdad que, o sea, están todos los jugadores argentinos de vacaciones, los colombianos no, los uruguayos no y los brasileños menos... Colombia está concentrada para enfrentar mañana a Inglaterra. Por supuesto. Sí. Hay algo ahí de... Yo no sé si la gente ya está creyendo que vamos y somos campeones. Yo creo que hay una cosa ya muy asumida de que si no estuviese Messi, no digo que somos 4 de copas, pero tenemos un equipo discretón. Yo lo empecé a ver en la previa de este mundial recién. Sí, me parece que ya la gente eso lo asume. Ya no hay una exigencia de vamos a ganar. Me parece que hay mucho ruido en torno de eso, los cantos, el folclore. Pero cuando se sientan 5 en serio en una mesa, me parece que dicen que el equipo es un equipito discretón. ¿Y sin Messi? Y sin Messi, y quizás somos del montón, qué sé yo. Me parece que ese lugar está. Yo te voy a corregir algo. La Argentina es un equipo discreto, con Messi incluso. Bueno, Messi lo que te da, a ver, hoy en las últimas horas... Messi lo que te da es una expectativa superior que no tendrías Sí. si Messi no estuviera en el... Escuché Pero algo el problema que tuvo la Argentina es que fue un equipo discreto con Messi adentro de la cancha. Bueno, porque no esperábamos más de Argentina, tal vez, y sí esperábamos más de Messi, tal vez. ¿No? Esto no es mío, se lo escuché a Valdano, y me gustó, dije, sí, es cierto. De Argentina, ¿por qué íbamos a esperar más? De lo que vimos en la eliminatoria, lo que vimos en la previa, si no había equipo. Y si lo que veíamos no despertaba gran qué. De Messi sí esperábamos más. Por lo que fuere, no quiero apuntarle con esto a Messi. Messi, por lo que fuere, no sé, para mí sucedieron cosas demasiado extrañas en toda la semana de Messi mundialista, en las que lo vi a Messi muy apuntado, por lo que fuere. Vos, Ezequiel, estás con la teoría, lo hemos charlado, de que Sí. fue muy extraño porque aparecieron muchas cosas alrededor de Messi durante el Mundial. Sí, Cosas, muchas- quiero decir, extrafutbolísticas. Cosas extrafutbolísticas, sí, desde la cancelación del partido con Israel, cuando hablaba Marcelo recién de los contratos firmados y toda esta cosa, bueno, vaya uno a saber qué implicaban algunos de los contratos firmados y qué implica no cumplir alguno de esos contratos. Decir, no, saben que no puedo ir, no quiero ir, por lo que fuere. Sí. Y me parece que hay cosas que exceden completamente a cualquier análisis que podamos hacer acá en esta mesa Sí. de cosas. Pero cuando empezamos a ver que hay videos de las habitaciones de los jugadores, que se escuchan teléfonos de conversaciones entre gente que está en la concentración argentina, esto
saca completamente del análisis futbolero. Esto entra en otro terreno, en un terreno que ni quiero imaginarme Ahora, por qué estalló. Pero lo que sí puedo pensar es por qué Messi estalló. Por qué Messi me dio la sensación de que él se quería ir del Mundial. Pero De que él no lo quiero soportaba. rebobinar una cosita A antes, ver. ¿no? Y quiero Sí, rebobinar sí, una cosa y preguntarles, como diría. No me vas a preguntar sensaciones, ¿eh? Dijiste, quiero preguntar. No. Preguntarte. Preguntarte sensaciones. No. Lo que digo es, estamos acá sobre la mesa estamos o pensando que el entrenador tiene que seguir, o como mínimo tenemos la idea de que, bueno, de discutirlo, pero discutirlo en términos no de crucifixión. ¿No? Digo, más o menos está esa la idea y hay cierta... Estamos demasiados, ojo con la Ojo con la silla, eso nos daría mucho rating si te caes en vivo. Sí. Me caí una vez en la embajada británica, no lo voy a hacer de vuelta. Pero está firme. No, digo, estamos demasiado alejados, estamos pensando demasiado en frío, porque yo tengo la sensación de que no hay nadie que pueda sostener esto en Buenos Aires, ¿no? La idea Por de que ejemplo. San Paoli siga, Sí. no, yo me sumo a vos. Me voy a poner, Dale. me sumo a vos y con un argumento. Para mí San Paoli debe ser una opción. Debe ser una opción de análisis, de continuidad. Sí. Hoy es el entrenador de la selección argentino. Más allá de que nosotros estamos acá en Moscú y creo que todos tenemos la información de que la AFA tiene una decisión tomada, sea voluntad propia de San Paoli o no, voluntad de irse, para mí San Paoli debe ser una opción más. ¿Por qué? Primero, porque va a manejar otro grupo, va a trabajar con otro grupo. Ya, eso es un argumento. Segundo, porque es el entrenador vigente. Y tercero, a ver, es darle una posibilidad más a alguien que sí, es cierto, para mí ha quedado dañado y se ha equivocado mucho y ha sido una de las partes responsables de lo que pasó hoy acá. Pero sin falta de ser una opción. La cuarta razón no tiene que ver con que tiene el contrato firmado y demás, sino lo que yo pregunto, vamos a seguir con la rueda de por qué San Paoli puede ser o no puede ser, es quién. ¿Quién y cómo? Porque si a mí me dicen, no, es Simeone, no, pero Simeone no va a venir. No, es Pochettino, no, pero Pochettino no va a venir. No, es Gallardo, pero River no lo va a dar a Gallardo. Entonces, ¿sabes qué? Gareca. Bueno, pero si vamos a estar otra vez con el análisis de la cuarta opción, arrancamos mal de nuevo. O sea, eso me parece, y me parece también que tiene que ser una cuestión integral. Hoy hay un plan de juveniles en marcha, que si no me equivoco, y si no estoy mal informando, creció o nació con San Paoli, que es el que conduce Hermes Decio. Entonces digo, ¿también se va a romper eso? Para mí, por lo menos tiene que ser una opción después de una evaluación, no de una semana, tal vez de un mes, y tal vez donde se convoque a mucha gente, que tenga que ver con el fútbol argentino mucho, no sé, Jorge Valdano, César Luis Menotti, ojalá está recuperándose, sabemos que Carlos Bilardo no está bien, de salud, pero a ese nivel digo, mesa de verdad, con generosidad de todas las partes, diciendo, bueno, este es el camino. Lamentablemente creo que estamos pidiendo un imposible. Bueno, lamentablemente. Lo que Sí, pasa, está Dani, perfecto. Lo que pasa, Dani, es que con respecto a San Paoli, si sigue o no, hay algunas cosas que averiguamos, que cada uno averiguó, otras que suponemos y un montón de cosas que imaginamos. A mí me da la impresión en este punto que si la AFA no quiere que siga San Paoli, no es por el resultado. Es porque falló en la gestión. Sí, o porque los desgastó, porque los volvió locos, por una serie de cosas que ahí está lo que imaginamos o lo que suponemos. Yo no sé si se comentó o no, pero para mí es simbólico y tal vez parezca un detalle. A mí me llamó mucho la atención el cambio de vestuario de San Paoli durante el Mundial. Sí. Sí, pasó de los chupines y el saco slim O sea, fit a la yoguineta. Alguien lo vistió así o él pensó que esa indumentaria, ese vestuario era lo que él tenía que lucir y en algún momento se sacó la ropa y volvió a la ropa deportiva. Es decir, ni siquiera él estuvo en algún momento convencido de cómo vestirse para ir a dirigir al equipo. ¿Sabes cómo lo grafico, Marcelo? Eso como el San Paoli que tenía un método, que parecía tan convencido, tan seguro, tanto...
Me parece que el Mundial fue un muestrario de inseguridades, de dudas, y eso de la ropa no puede ser una pavada y puede que no lo sea. Inclusive hasta la frase previa de su conferencia en la previa del partido último, ¿no? Jugaremos con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Sabemos de quién es el Cholo Simeone, exactamente. El padre de esa frase, sabemos lo que significa el Cholo Simeone en este momento de la selección. No me pareció una casualidad que él haya usado esa frase. Hay algo de una sobreactuación de Sampaoli que la vi en estos tiempos, y cuando uno sabemos que cuando uno sobreactúa está queriendo aparentar algo que no pasa, que no está sucediendo. Me parece que el Sampaoli del Mundial fue un Sampaoli sobreactuado, y lejos de la versión que creíamos de Sampaoli, de la original que creíamos de Sampaoli. Es que perdió la línea, digo, porque acá estoy leyendo muchos comentarios como que estamos debatiendo la vestimenta. No estamos debatiendo la vestimenta. No. Es simbólico en realidad de perder la línea y de la cuestión de autenticidad que va mucho más allá de la ropa. Tiene que ver con el juego justamente, con cómo juega tu equipo, qué es lo que propone para mí me parece una observación, perdón, a mí me parece que la ropa, perdón que la autocita, pero es una observación que hice el primer partido cuando lo vi de esa manera y recordaba como contra Chile, en Chile solía usar el jogging. Creo que tiene que ver con una forma de pararse. No me parece menor, porque son gestos, estamos todo el tiempo interpretando gestos. Claro, eso simplemente lo explicaba, porque muchos están comentando, no estamos hablando puntualmente de la ropa, de lo que eso significa, este es el punto. Y hasta qué punto Sampaoli se traicionó. Y yendo al tema de traicionarse, y pensando también en que es una opción o no, con este grupo o no, hasta qué punto Sampaoli, en un momento de todo el proceso, que tiene 1 año y 15 partidos, o sea, hablamos de un proceso, y es 1 año y 15 partidos. Es menos que un torneo corto en Argentina. Es menos que un torneo corto en Argentina. ¿Hasta qué punto muchos de esos condicionamientos no fueron en un momento de decir, bueno, no vamos a llegar a un proceso de cambio total, entonces vamos a mantener parte de lo que fue la base hasta aquí para afrontar esto? Y decir, bueno, es casi como un reaseguro. Bueno, no llego a renovar, me quedo con lo que hay, aunque no sea lo que yo siento. Ahí hay un poco de traición, pero tal vez justificada, si se quiere. Lo que pasa es que lo arrastra de algún modo a Sampaoli. Sí, a ver, si lo analizamos, a mí me gusta ver el fútbol considero que el fútbol también es un hecho estético, ¿no? No digo que el fútbol tenga que ser todo belleza, tampoco creo que el fútbol tenga que ser todo heroicidad, ¿no? Y la verdad que me pongo a revisar los 4 partidos de Argentina. ¿Y cuántas jugadas bellas hemos encontrado? Ninguna, yo no recuerdo ninguna. Wow, son 4 partidos. Y no estuviste jugando partidos de finales con la final del Mundial, no sé, esas finales donde se dice que es muy difícil jugar bien por tanto que hay en juego. Las finales se ganan, no se juegan. Bueno, supongamos, pero no pasaba eso, estabas en el inicio. Nos cuesta encontrar. En cambio, hoy, ¿cuántas jugadas bellas vimos en los 2 partidos de hoy nada más? Muchas. Bueno, en 4 partidos de Argentina encontramos ese guante de Banega a Messi y gol de Nigeria. Creo que es esa jugada. Wow, nos vamos por esa jugada. Pero no es tremendo, no es muy poco. Sí. Y yo entiendo que Sampaoli no lo asocio exactamente con la belleza, el estilo de Sampaoli. Lo asocio más con una cosa más vertiginosa, pero precisa en el vértigo. Y acá no tuvimos ni vértigo, ni precisión, ni belleza. Te voy a decir, bueno, por lo menos se defendió bien el equipo, ya que no pudo construir belleza, construyó defensa, como esas moles como los rusos, que pusieron los 2 autobuses, viste, de ahí. No, tampoco eso. Sí. Promedio de un poquito más de 2 goles por partido le hicieron a Argentina. Lo único que le rescato, sello Sampaoli, es que el equipo no se refugió nunca debajo de su arco. Que vi un equipo defendiendo mal, muy expuesto, pero un equipo que pensó siempre que había un arco enfrente. Ahora, eso es muy curioso, porque casi es una contradicción, Ezequiel, porque es un equipo que estuvo muy expuesto. De hecho, Francia le hizo 3 goles en 11 minutos. Y si vos analizás, salvo el gol de Messi con el pase de Banega, los demás goles ni siquiera son de jugada. Sí. O sea, fue un equipo muy ofensivo sin presencia en el área. Exageradamente con Francia, porque no funcionó el famoso falso 9, no funcionó nunca, al punto que terminó jugando de 9 Enzo Pérez. Pero es increíble que un equipo que es extremadamente ofensivo al punto de desnudarse
no llegaba al área contraria. Sí. Es muy raro. ¿Dónde jugó Argentina? Ese partido tuvo una curiosidad muy grande porque hubo 8 tiros al arco en todo el partido y 7 fueron goles. Es una rareza absoluta. Claro. ¿Sí? Que haya ese nivel de eficacia que no está justificado por el juego, no es un nivel de eficacia por el juego. Sí en Francia, no en la Argentina. La Argentina encuentra goles y después ve qué hace, y eso es lo grave, porque encuentra los goles y no consigue hacer nada. ¿Y cómo sería el discurso de Casa Taganskaya si esa arremetida final de Mesa termina con más precisión, si Mesa hubiese levantado la cabeza, ni siquiera esa, si le levantaba la cabeza y mandaba un centrito un poquitito más atrás, Agüero, Messi. bajo, estaban Agüero, Messi pidiéndola entrando solitos, ahí solitos, frente al arco, a 3 metros del arco. ¿Cuál sería la mirada? ¿Cuál sería la mirada con un 4-4 en el último? Heroicidad pura. Sí, media hora final sin Griezmann, sin Mbappé. Sí. ¿Quién te dice si la Italia 90 resucitaba? ¿Cuál sería el discurso Bueno, a mí de me parece que esta...? acá el discurso cambia demasiado. No. A Lo ver, que estamos diciendo en la evaluación. Hay una provocación en mi pregunta. O sea, ¿cuál fue nuestro análisis, No, de Casa Taganskaya del triunfo con Nigeria? Ujú. Nos quedamos un buen rato hablando del segundo tiempo, Sí, de las cosas que Claro. le faltaron a Argentina. sí. Yo creo que estaríamos en la misma, solo que, por lo menos en mi caso, y por haberlo vivido, estaría diciendo que me recuerda mucho a Lenote Machique. O sea, estaría diciendo, si Argentina le hubiera ganado a Francia, hubiera sido como Argentina ganándole a Brasil en Turín en 1990 Sí. con un gol de Canilla. Sí. Sería más o menos lo Sí. mismo. ¿Por qué? Porque sufrió un baile, porque Sí. Argentina la verdad que sufrió un baile de Francia, Sí. aquel de Brasil fue todavía peor. Entonces estaríamos diciendo hoy, primero estaríamos preparando nuestro viaje a Nizhny para ir a ver el partido de cuartos de final. ¿Y hablando del equipo heroico? Estaríamos hablando de un equipo basado en la heroicidad y de mi parte comparándolo absolutamente, iría comparando paso por paso lo que pasó en Italia 90 y cantaría No temas. Un estate moscovita. O sea que el- estate moscovita. O sea que el próximo partido sería el de Yugoslavia por penales, Exactamente. con Messi errando el penal, Sí, señor, como lo Rodrigo con en el Armani de 90. figura y todo ese Exactamente, bien. Eso, en realidad, hablando de robar, le voy a robar algo que me dijo hoy nuestro amigo Liang de la televisión china. Sí, nuestro gran amigo Gustavo. Que hoy lo vi en la conferencia de prensa de Peckerman, Sí. antes bueno, ya hoy acá en Moscú juegan Colombia e Inglaterra. Me pidió hacer una nota para la televisión china y me dice si yo no pensaba que la ida del Mundial de España había sido como más vergonzosa que la de la Argentina. Y la verdad que yo me puse a pensar en el momento mientras le respondía, porque dije, bueno, al fin y al cabo España está bien, juega con Rusia, que es menos que Francia, Sí. pero no pierden los 90 minutos, no pierden los 120, pierden los penales en una condición así. Y él lo que me dice es, sí, pero España no sabe competir como la Argentina. Y yo creo que ahí está la clave de la Argentina. De la seleccionador, heroicidad. sí, no es heroicidad, el seleccionado argentino compite bien pero juega mal. Es un buen competidor. Sí. Es un buen competidor. Está perdiendo 4-2 con Francia, busca, tiene la piel dura, no lo vas a terminar de llevar del todo por delante, hace los últimos intentos. Sí, era un 6-1, era un 6-1 y termina siendo un y dramático. termina 4-3. siendo un 4-3 que más o menos maquilla la cosa. ¿Por qué? Porque compite bien, porque sabe competir, porque tiene ese... encontró esa cuestión que a lo mejor caracterizó también a esta generación durante tantos años, pero lo que pasa es que no tuvo herramientas futbolísticas y esa es la gran pena. A ver, Marcelo, hay un video que fue viral, en este caso bienvenido sea el viral, después que pasó el partido, y a propósito de esto, de fundamentar todo en la garra y en las ganas argentinas, y creo que todos lo vimos, que es el video de Manu Ginóbili, hablando después de una derrota en los Juegos Olímpicos de Río, y explicando con esa claridad que tiene Manu, que es majestuosa, diciendo que pensamos que el partido lo podíamos ganar por la garra. Que dijo pecheando, incluso, que es un término al revés, porque pechear en fútbol por lo menos es al revés, es decir, ser pecho frío. En este caso, pecheando, dijo poniendo el pecho. ¿Te acordás Y contra dice, quién era ese partido? no me acuerdo cuál fue el partido exactamente, pero El partido contra Rusia. contra Rusia. Mirá vos. Para ver quién terminaba Y tercero. dice, y en realidad hay que jugar bien. Dice, no hay que poner garra, con las ganas no alcanza. Y yo creo que hace muchos años que Argentina es ganas.
sufrimiento y ganas. O sea, yo veo, me ha tocado explicar muchas frustraciones ya del seleccionado argentino, y todos es las ganas. ¿Por qué teníamos esperanza de que Argentina le podía ganar a Francia? ¿Por el juego? No. Por las ganas, Sí. por la garra. Bueno, llega un momento, como decía Ginóbili, que no alcanza, que una vez hay que jugar bien, porque si no, no ganás. Bueno, me parece hablamos que mucho va en por las- eso, esa competitividad argentina. Hablamos mucho en la semana de los estados de ánimo, ¿no? De cómo en la alta competencia conviene mantener la cabeza fría, no caliente. Sí, ¿No? exactamente. Fue un tema de esta semana. Sí, sí. En esta casa. Sí, sí. Hemos recibido colaboraciones de especialistas como Marcelo Halford, Sí, sí. que nos contaba eso, dice menos garra y más juego, decía menos emoción y Sí. más juego. Sí. Pero bueno, es un componente. Si otra selección se basara en ese componente, y tal vez estaríamos hablando de extraordinarias cosas de esa selección, saquémosle a Argentina. Sí. Hay algo que nos complica, porque es Argentina y la queremos más perfecta. Sí. La queremos casi perfecta. Pero en otra selección, si hubiese provocado el 4-4, otra selección, si hubiese ido a la larga y bueno, No, pero ¿qué vos estaríamos tenés- diciendo? Alemania con Suecia. No, pero tenés el contraejemplo en el mismo partido. Supuestamente todo eso que es Argentina no lo era Francia. Y aún pasando Francia, seguramente no pensamos que el seleccionado francés tiene el tono muscular, esa densidad de energía que puede tener la Argentina. Y Francia no necesita del ímpetu, de las ganas, de todo eso. Francia propone fútbol y te pasa por arriba con fútbol. Jugando al fútbol. Con un tipo de jugador donde estamos todos tentados a decir que van a ser pecho frío, que mirá, al final la pechean, estaban ganando. Pogba. ¿Cuántas cosas han dicho de Pogba O que en sea, las difíciles se esconde? Francia no toca ninguna nota de la partitura argentina y te pasa por arriba. Te pasa por arriba en 11 minutos. Entonces la muestra de que se puede competir de otra manera y no teniendo eso que tiene Argentina e incluso ganar, es Francia en el mismo partido. Sí. Pero aparte, ya si nos ponemos en todo el mundial y revisamos, falta mañana Colombia, Inglaterra y falta Suiza-Suecia. Definición de partido que dio acá Marcelo Garman, que no vamos a repetir. No. Que no entusiasma a nadie. Pero digo, cuando haces un panorama aproximado de lo que es el mundial, hoy le leía a Alejandro Casar González en Twitter, al colega, es el mundial de los equipos, no de los jugadores. Sí, Habían lo quedado leí. afuera, ¿no? Quedó afuera Messi, quedó afuera Cristiano, se despidió de la selección Iniesta. Sin embargo, hemos visto jugadores como Mbappé, por Sí. ejemplo, ¿no? Hazard. Sin ir más lejos. ¿Cómo decías que era Mbappé? Egalité. Liberté, legalité, Mbappé. Mbappé. Muy bueno. Pero todas esas selecciones, más allá de pensar equipos, jugadores, Uruguay también sabe competir. Es Sí. evidente que Uruguay sabe competir. Ujú. Es evidente que lo que vimos hoy de Bélgica, que puede ser un ejemplo parecido al que vos dabas de Francia, ¿qué Sí. estábamos diciendo ya? ¿No? Estábamos diciendo, mirá cómo se mancan estos otra vez. Y sin embargo, 3-2, mandándose y con fútbol por momentos. La jugada del último gol es maravillosa. Sí, y me da la impresión que hay toda una ola, digamos, donde están como poniendo la cuestión en que este es el fútbol de la no posesión. Sí. Qué sé yo, es muy discutible todo en relación a eso. Me parece que ni Alemania, ni España, ni Argentina en este mundial fueron ejemplos No. de posesión o del juego de posesión como lo entendemos, ¿no? A ver, También. bueno, acaba de ganar Bélgica, un partido que si vas a la posesión no lo he visto todavía, pero Bélgica tiene un estilo de juego que tiene mucho que ver con eso y está muy bien lo que marcás de decir, no es el ejemplo España, o sea, España es ejemplo en todo caso de cómo no aprovechar la posesión. Si vos tenés la pelota y no pateás al arco, la posesión no sirve para nada. Se atragantó con la pelota. Sí, tal cual. Y es una cosa que nuestros colegas españoles venían marcando desde hace tiempo. Incluso, lo decíamos el otro día, el día del 6-1 contra Argentina. O sea, crónicas maravillosas como la de José Sámano en El País, hablaban justamente de eso. O sea, había una crítica, si se quiere, a España, aún por encima del 6-1. Que hay que criticar a un equipo que gana 6-1, o marcarle cosas. Y en definitiva se termina viendo ahí. Pero, a ver,
es cierto lo de Messi y lo de Cristiano. Es muy significativo que aparte el mismo día los dos se hayan ido. Uno teóricamente con más compañía que el otro, en cuanto a nombres por lo menos. Messi tenía más compañía que Cristiano, si se quiere. Todos vimos a Portugal y era Cristiano dependiente ya de una manera exagerada. Y que se hayan ido los dos es simbólico. No que haya seguido uno. Porque si no, ahí estaba otra vez la lucha Messi-Cristiano. ¿Ves? Cristiano sigue y Messi no. Bueno, recién cuando Marcelo acá, bien, después si quieren pueden leer en las redes sociales, en las de cada uno de ustedes, si tienen algún comentario, pero recién cuando decía lo de Messi, hay que esperar ver qué haga Messi, agrega otro comentario diciendo no se puede no pensar el futuro sin pensar en Messi. La verdad es que estoy bastante en desacuerdo con esa idea, porque si algo nos enteramos en Kazán y si algo tenemos que empezar a pensar de acá en adelante, sobre todo pensando en esos proyectos que ni siquiera pueda llegar a ser Qatar 2022, que tal vez sea Estados Unidos, que es difícil, que es nombrar las 13 de Estados Unidos, Canadá, México. Vamos a tener que encontrarle algo, ¿no? 2026, sí. USA Mexcan, USA Can-Mex. América. Así estaba puesta la candidatura, era América. América, sí. Tenemos que empezar a pensar el futuro precisamente sin Messi. Y que después si Messi se logra confluir en ese futuro, que son estos 4 años que siguen, ojalá, bienvenido. Pero la verdad es que la Argentina tiene que entrar en otra cosa. Sí. Y creo que por eso, volvemos al principio, y es una buena prueba tal vez, lo de jugar sin Messi. Es bueno para Messi, es bueno para el seleccionado. Y después que vuelva Messi. Porque no deja de ser una prueba. Si vimos algo de Messi fue que sufrió mucho este mundial, la verdad es esa. Y me parece que tan personal que es medio difícil hablar de todo eso, porque ¿qué nos va a meter en la cabeza de Messi? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué elementos? ¿Con qué herramientas? Pero había algo que era muy evidente, que el tipo no estaba en el mundial, había algo físico, que se lo veía claramente, porque aparte no era solo en los partidos, las pocas imágenes que se podían filtrar de entrenamientos, entonces, era un Messi mirando hacia otro lado. La única sonrisa creo que fue el día de su cumpleaños. Sí, claro, te voy a sacar la foto de que sopla la velita y tienes que sonreír, claro. Pero la verdad que si hay un tipo, para mí, de los grandes cracks del fútbol mundial, estoy hablando, que está más cerca del juego que ningún otro, ese es Messi. Yo lo vi siempre a Messi cerquísima del juego, tanto que yo tengo un enorme aprecio por los deportistas que son hijos de su tiempo también, ¿no? Que entonces había algo de Maradona, de esa cosa de ser hijo de su tiempo. Cuando Maradona le decía a la FIFA, ¿sabes qué? Vos sos el gran ladrón, como le cantaba Manu Chao. Había algo de todo eso que me interesaba a mí. Muhammad Ali, los deportistas del Black Power. Todo eso a mí me entusiasma, me parecen hijos de su tiempo y me atrae. Messi no es eso. Messi le interesa la pelota y juega al fútbol. Y es como que a vos te lo perdono. Porque tu arte es tan sublime que claro, está bien, concentrate en eso. Está extraordinario. Bueno, ese tipo sufre con la pelota. ¿Cómo va a sufrir ese tipo con la pelota? Claro. ¿Cómo va a estar ese tipo sufriendo? Entonces me parece interesante lo del paréntesis, lo de la cosa de loco, no sufras. No hay derecho a que vos sufras. Desintoxicar es una buena, me gusta esa. Es un buen concepto de Marcelo. Y entonces está bien, me parece que puede ser un algo interesante porque se reconstruye de alguna manera el fútbol argentino, la selección argentina por lo menos, y se reconstruye de otra manera Messi en su vínculo con la selección argentina. Sí. ¿Se les ocurre algún otro jugador que debería desintoxicarse por un tiempo del seleccionado argentino? ¿O esto cabe solamente para Messi? No, a ver, Mascherano y Biglia acaban de dar los dos ya un paso al costado y es voluntario. Agüero se fue diciendo, si me llaman de nuevo, estoy a disposición. Si uno hace un repaso, tal vez ya jugadores como, no sé, Ever Banega, por decir, estamos hablando de toda una generación y un grupo que tal vez es posible de buscar alternativas. O sea, a ver, y acá volvemos a errores de Sampaoli. Lo Celso es un misterio. O sea, ¿por qué Lo Celso pasó de ser un tipo que era casi una debilidad de Sampaoli, que había encontrado a un socio ahí ideal para jugar en la mitad de la cancha, a no jugar ni un segundo? Pero yo creo que Lo Celso, digamos, son jugadores para pensar en el futuro. A ver, sigo pensando en la lista y pensando en otros. Yo, a Otamendi, por ejemplo, me parece que sigue siendo un jugador de elite para tener igual, en cuenta. Pero estos futbolistas que... Me parece que es... A ver, está bueno lo que planteó Ezequiel de la heroicidad si se hubiera dado el 4-4.
Marcos Rojo es un hijo de la heroicidad. Sí, sí. O sea, ¿por qué juega Marcos Rojo luego? Aparte jugó muy bien contra Nigeria, sí. No Muy bien. es que solo hizo el gol. No, muy bien. O sea, fue un tipo que entendió ese partido, cómo había que jugarlo. Ahora, después en el partido contra Francia fue justamente casi... Lo tuvo que sacar Sampaoli. Todo el mundo se pregunta por qué. Bueno, lo tuvo que sacar a Rojo porque... Amonestado y bailado por Mbappé. Tenía que corregir eso. Puedes decir, bueno, es Rojo y por ahí sea un momento también de renovación ahí. No, pero yo te preguntaba si encontrás algún otro jugador que debería descansar un tiempo de seleccionado argentino y después volver. Pero Rojo. Te lo estoy nombrando, sí. Igual Higuaín. para esa pregunta, para mí lo que le sigue es que ninguno es comparable, no comparable en términos de talento, que eso es obvio, a Messi. Pero ninguno atraviesa esa situación de Messi y nada de lo que suceda con esos jugadores es importante para la selección como si lo es lo de Messi. Sí. ¿Qué quiero decir? Que Agüero tranquilamente puede tener un lugar en esta selección, Rojo mismo, yo creo que hay otros jugadores que empezaría a probar y a pensar para buscar laterales, para buscar centrales, para empezar a formar un lugar que quedó demostrado que está en falta. Sí, perdón, Ale, pero ante la pregunta de Martín, muchos se suman, Rojo, Higuaín, Di María. Pasa, Dani, que eso es lo que un nombre de refresco también, Está bien, de pero eso desintoxicación. lo que creo que lo que te están respondiendo ahí es quiénes no tienen que estar más. Por eso, pero esa era la pregunta. Claro, él está preguntando otra cosa. Él está preguntando quién necesita tomar distancia de la selección. Y la verdad es que el único que tiene esa centralidad y esa importancia y esa relevancia es Messi. Pero no está mal, Ale, pensando en esa tomar distancia, que nadie está diciendo, por lo menos no en casa Tagansky, creo que no necesito consultarlo con nadie, nadie está diciendo, no existe, no sirve, que no dura nunca más. Sí. Pero sí jugadores que den espacio a pruebas. Entonces, si vos te corres, das espacio a prueba. Y ahí hablo de Higuaín, hablo de Rojo, hablo de Di María, bueno, ni hablar de que se va Mascherano, que un 5, digo, alguien, no sé, probar a alguien como Ascasíbar, que es un chico joven, el mismo Craneviter, darle más continuidad. No sé, me parece que es dar espacio justamente. Para mí ahí está la clave. Como este grupo de jugadores estuvo tanto tiempo en el seleccionado y salvo muy pocos se han podido sumar, y de esos que se sumaron, varios nombres interesantes terminan sin jugar, como es el caso de Lo Celso, Dybala, como es el caso de Dybala. Cualquier nombre que se da parece como que son nombres menores, Sí. ¿no? Que son nombres que no dan la talla. Pero claro, nunca van a dar la talla si vos no les claro. permitís estar. Y es ahora el momento para empezar a probar si dan, o para creo llevarlos a que que den, yo- porque tenés 4 años hasta el próximo gran compromiso. Creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina en estos tiempos es que no fue habilitado ese recambio. No fue Coincido. habilitado. Bueno, Coincido. Había muchos que habían cumplido un ciclo deportivo, al menos en la selección. Doy un ejemplo. Cuando termina el Mundial de 2014, la Federación Alemana le da la mano a Philipp Lahm, lo despide, le dice gracias por todo, pero necesito formar al que viene. A Y Schweinsteiger. eso claro, a Schweinsteiger. A Klose. Pero eso no significó que Lahm dejó el fútbol ese día. No, siguió jugando Claro, al fútbol. claro. Pero nosotros estamos configurados de otra manera. Hasta que no gasten la última gota de sudor, que sigan jugando, que sigan estando. Y después cuando se van, hacemos la renovación. Y vos la renovación la tenés que hacer con cuando la generación anterior todavía está. ¿Sí? Sí, ahí- La Provítola empezó cuando Prigioni todavía estaba. Claro. Sí, ahí entras en una discusión que ya pasa a ser más humana, que es la discusión de la puja del poder, de los egos. Si la selección es mía, mía y solo mía, ¿permito que otro entre? Y esto, a ver, pareciera ser más fácil discutirlo a partir de los jugadores, ¿no? Que se adueñaron de la selección ante el vacío que había, la selección fue nuestra y entonces, bueno, la famosa autogestión. Pero cuando encontrás que, y no quiero ir a los técnicos, César, cuando encontrás que en la propia dirigencia
como caníbales en pleno proceso de eliminatoria y de mundial. Se siguen disputando el poder. Es decir, desde la propia lugar donde tenés que dirigir, está dando muestras de que te estás serruchando decisiones, de que estás esperando que el otro tropiece para vos quedarte con él. Cuando estás haciendo todo eso, y le podés pedir a los jugadores que sean, que tengan algo que vos no tenés. Lo que está diciendo Ezequiel para mí es clave para explicar este ciclo de esta generación. O sea, porque esta generación, que es cierto, fue autogestionada durante mucho tiempo, y esta generación que durante mucho tiempo, como bien marcaste, se sintió dueña del seleccionado y quizás llegó a este mundial sintiéndose dueña del seleccionado, lo fue porque en un momento fue víctima de algo y pusieron la cara. Sí. O sea, en el peor momento institucional de la AFA, estos jugadores pusieron la cara y llevaron a la selección muy lejos, porque llegó a jugar 3 finales en el peor momento institucional. Sí. O sea, cuando los dirigentes no sabían ni qué hacer y le cambiaban los entrenadores y ellos lo llevaron adelante. ¿Cuál fue el tema? Que quizás cuando llegó el momento de decir, bueno, ahora ya está, se empezó a normalizar, ya tienen lo que tienen que tener, el apoyo que tienen que tener, sea logístico, sea de un montón de cosas, que quizás era un momento donde tenés que tener la generosidad de decir, che, hay que aceptar al que viene. Nosotros ya vivimos esta etapa y se nos será reconocida, porque se les será reconocido a esta generación lo que han logrado. Creo que ahí es donde pasaron a ser, si se quiere, en parte, voy a utilizar una palabra dura, pero victimarios. O sea, pasaron de víctimas a victimarios. Sí. Entonces, ya se van a ir revelando cuestiones seguramente de jugadores nuevos que se sintieron rechazados o que no pudieron entrar. Y creo que hasta es humano lo que les pasó. Sí. Pero en el fondo terminaron también haciendo un daño. Por eso yo digo que la evaluación debe ser muy amplia en cuanto a grado de responsabilidades. ¿Cuánto de este entrenador? ¿Cuánto de los entrenadores anteriores? ¿Cuánto de la dirigencia? ¿Cuánto de los jugadores? Porque los jugadores han sido una parte muy activa de esto. O sea, muy activa de la gestión. De dejarse gestionar o no dejarse gestionar. Entonces hay una parte de responsabilidad. Sí, y yo le quiero poner un nombre a todo eso que están Ya sé a dónde vas. Sí. Lo has planteado muchas veces. Yo le quiero poner el fuera nombre de ahí. Javier Mascherano con una cuestión que, porque creo que la misma consecuencia de las acciones de los futbolistas parece como que cualquier balance es injusto con lo que fueron, o incluso con lo que fue Mascherano, 2 oros olímpicos, una trayectoria en la selección admirable, el gran 5 de la selección de los últimos años, pero que sin embargo comenzó a desdibujarse, a mi criterio, en el último tiempo, y primero con una consecuencia que para mí es futbolística, que es que llevó al equipo irremediablemente a jugar para su lucimiento. Y entonces, cuando terminamos pensando en cómo jugaron estos jugadores de esta generación, decimos, pero Mascherano jugó bien. Y sí, porque el equipo requería de su épica, requería de sus corridas, a pesar de que Mbappé nunca lo llegó a alcanzar. El que se tiene que hacer cargo de eso es Rojo en la jugada, pero digo, tampoco vamos a ser tan crueles en esa cuestión. Sí. Ahora, déjame, sí. termina siendo en las estadísticas del Mundial, hoy vi estadísticas de Opta, que se dedica a eso. Mascherano, el jugador que más pases dio en Es un pésimo reto selección para la selección argentina. argentina. Y el estilo de pero por lejos. Y el segundo, si no me equivoco, es Otamendi. Acá de lo que estamos hablando es que la pelota no le llegó a los que, digamos, podían hacer la diferencia en cuanto a digamos, a peso ofensivo. Claro. Y ni mejor ni peor, que Mascherano haya tenido más la pelota, haya dado más pases. Bueno, Mascherano no juega como Busquets. No, pero Claro. es un O mal sea, dato, o sea, esto lo sabemos y creo que claro. lo sabe Mascherano, es un mal Claro, dato. si vos me decís que Busquets fue el jugador que más pase dio, bueno, tiene un sentido, porque ¿por qué? Porque hacen falta 5 Vanega. como Busquets y hace falta 5 como Mascherano. Bueno, en Pero la labor que tiene un 5 como Mascherano es, digamos, no ser la principal aduana de la No, pelota de tu equipo. En España el que más pases dio fue Sergio Ramos, ¿no? También todo Claro. un dato de lo que fue el Mundial para A España. ver, los 3 equipos que más, volvemos al tema que planteó Sí. Ale y que se manejan con mucha ironía,
Y también con esa cosa del periodismo agazapado, ¿no? Digo, estamos hablando de colegas acá. Pero España, Argentina y Alemania fueron los 3 equipos con mayor posesión. El dato suelto no sirve para nada. No. O sea, no significa nada ese. Si vos no pateás al arco. O sea, también fueron de los equipos que menos llegaron al arco rival. Pero ¿qué hago? Contra la gran Monty Python, ¿no? ¿Recuerdan esa parodia de Monty Python? El partido de los filósofos. Sí. ¿No? Cruzá vos mitad de cancha, arriesga vos. No, yo no. La pelota queda en la mitad de la cancha. Bueno, arriesga vos. Se ponen todos a meditar, a Les hago pensar. una A meditar, ¿quién arriesga? Les hago una ¿Eh? pregunta, pero y háganme acordar que no nos vayamos tanto de Mascherano. Pero no por Mascherano, sino por la selección. Pero les hago una pregunta, ¿quién tuvo más la pelota hoy en México o Brasil? 51-49, México. Bueno, 2 puntos de diferencia. Bueno, un poco más. No, yo vi las estadísticas, ¿eh? Creo que es un poco más, pero la tuvo más México. Sí. ¿Por qué? Pero mínimo, más cuando es 51-49 no podés decir que es No. pareja. Y se notó en el partido que hubo 2 equipos, no uno, Pero déjame llegar 2 acá. equipos que jamás se olvidaron del arco rival. No, pero déjame llegar a esta reflexión. A que también es cierto que hay un momento determinado en donde la posesión en equipos, en el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina tuvo mucho tiempo en desventaja o yendo a buscar el partido, o yendo a buscar la ventaja, como en el caso contra Islandia. Entonces la posesión en Argentina ahí es engañosa, más allá de que es un equipo que, según el ideario del técnico, iba a buscar la posesión. Sí. Pero termina siendo engañosa, digamos, es la búsqueda de eso no significa que, digamos, que puede ser una discusión absurda plantearla, digamos, solamente con ese dato. Me parece mucho más relevante en dónde está el pase, como lo que plantea Marcelo. Claro, está porque bien, el pase te pero explica el si equipo. vos tenés la pelota es porque el rival te deja tenerla también. bien, pero y vos sabés porque que el rival el- renuncia a la pelota. Pero vos sabés que un equipo que está en desventaja, que sale a buscar, digo, en general, y sobre todo cuando estamos hablando de selecciones que necesitan el triunfo, ¿no? Sí. Selección como la Argentina, digo, la desesperación, aún con Francia, aún como sea, necesita ese triunfo. Sale a buscar y tiene la pelota, digo, eso es evidente que te cambia. Por eso también le pasó hoy a México. Por eso hoy México casi que supera en ese registro a Brasil. Claro. Una cosa más. Sí. Cuando hablábamos de la dirigencia. Hice un No, pequeño pero cambio. vale el cambio. Brasil tiene la peor dirigencia casi de su historia. Correcto. Dirigentes presos, dirigentes escondidos, dirigentes que no pueden salir de su país porque si no son encarcelados. Sí. Un coronel de 80 y pico de años que en la última votación de la FIFA dijo que se equivocó en su voto, que había que votar, el Conmebol había decidido que votaba por Estados Unidos, Canadá, México, y él votó por Marruecos. Nadie lo podía explicar. La Conmebol había decidido algo y él no... O sea, un bochorno la dirigencia del fútbol brasileño. ¿Qué opinas de la dirigencia del fútbol brasileño? Sí, no me quedó claro. No les quedó claro. Sí. Bueno, ¿vieron cómo juega Brasil? Sí. A veces 1 más 1 no es 2, ¿no? La dirigencia a veces no explica el fiasco de un equipo. Sí, No. y además, ahora que decís, cometimos un olvido cuando hablamos de las figuras. Neymar sigue en el Mundial. Sí. Ujú. Y Sí. Coutinho también sigue en Y el mundial. Coutinho sigue en el Mundial. Y es todo un tema ver cómo Neymar aborda los mundiales. Hoy lo hablamos con Alejandro, vive al borde de un ataque de nervios Neymar. Está Su está llanto como en el gol del está partido como anterior. sobrepasado, hay algo que Sí, hoy dio un paso adelante, ¿eh? Hoy solo tuvo una mini crisis ahí exagerando tontamente una falta de Layún, pero En el hoy, momento que grita el gol, pero hoy jugó más, va a gritar el gol callando a alguien afuera. jugó más Sí. colectivamente hoy. Es el primer gol, es el gol que ni Ronaldo con 4 mundiales, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi con 4 mundiales lograron hacer todavía. Un gol en instancia eliminatoria. Sí, hay ¿no? que recordar también el Neymar de Brasil 2014, que era 4 años más joven. Sí. Y estaba liderando a Brasil en un mundial muy tenso para Sí. Brasil, donde Thiago Silva, por ejemplo, se veía claramente Tremendo. con miedo, o sea, se puede decir en este Sí. caso porque era un gesto corporal y él se estaba haciendo cargo del equipo. A mí Sí. me tocó ver partido en la cancha
creo que contra Camerún en Brasilia, que se hizo cargo y hasta que sale lesionado. O sea, Sí. él no está en el 7-1, está Después, lesionado. claro, él da vuelta a la historia cuando aporta a Brasil para que gane la primera medalla dorada en Sí, fútbol señor. Es que ahí hay una en el transformación. Maracaná, y ahí vuelve a cambiar su relación con la gente también. Y Sí, llega sí. con lo justo a este mundial. Este es el de hoy fue el quinto partido que juega completo desde su operación, Neymar. Sí. Es un wow. Es como que a nosotros nos gusta ver nuestro ombligo y no vemos los ombligos de los demás, ¿no? Es el quinto partido que juega Neymar. El amistoso desde la con operación. Croacia, que hace un golazo en el segundo Sí. tiempo, y los 4 estos de la Ahora, Copa del usted Mundo. fíjese, es cierto. Esto creo que el comentario vino a partir de lo que habíamos dicho antes, que no es el Mundial de las Figuras, es el Mundial de los Equipos. Creo que los 3 equipos a los que estamos haciendo referencia con sus figuras, Brasil con Neymar, Francia con Mbappé y Uruguay con Cavani, son equipos. O sea, los 3 Sí. son equipos. Si uno analiza Sí. cómo jugó Brasil hoy, si uno analiza cómo jugó Francia contra Argentina, porque Mbappé fue la extraordinaria figura. Ahora, lo que jugó Griezmann fue tremendo, lo que jugó Kanté fue muy bueno. Hay un equipo, y Uruguay ni hablar. Uruguay es la esencia de un equipo. Sí. O sea, Sí, porque detrás sí. de Cavani está Godín, está Jiménez, hay un montón de cuestiones. Volvió loco a los Entonces, portugueses Uruguay. Es cierto que son individualidades. Uno tiende a buscar quién es la figura. Sí. Pero hoy Neymar, por ejemplo, fue el rematador de ciertas jugadas. Ujú. Y terminó definiendo ahí abajo del arco. El protagonismo lo tiene que tener. Pero son equipos, no son necesariamente figuras. Sí, ahí te- Claramente lo de Portugal, claramente lo de Argentina era Sí. dependencia absoluta. Sí, sí, te das cuenta en la circulación de la pelota. Cuando la pelota no circula solamente de un lateral a otro, por los 4 defensores, sino que cuando ves que circula con fluidez y precisión de un área a otra, ahí te das cuenta que hay un laburo. México mismo, México mismo, con su Sí, limitación. acá me marcan que falta también Modric, fue lo La- mismo. Modric, sí, Modric. señor. Sí, señor. Sí, señor. Está muy bien marcado. No, Pero también es un equipo, Claro. Croacia contra Argentina fue un verdadero equipo. Y Sí. si hablamos de jugadas así como la que decís vos, Ezequiel, El tercer gol de que Bélgica. vimos El tercer gol de 3 Bélgica es toques. una maravilla. 3 toques es de arco a realmente arco. una maravilla. Desde la salida de Courtois, que alguien dijo acá, creo que Sí. salida de bowling. Bola Sí. de bowling. De bowling. Bola de Creo que bowling. otro tema Para que De Bruyne. debe ser el mundial con más goles en los últimos 10 minutos de los partidos. Me gustaría ese El amigo estudio Edu de esa- Cantaro debe tener ese dato. Edu, fíjate, querido Edu Cantaro, porque creo que debe ser, porque es increíble cómo se están definiendo partidos en los últimos minutos. Ujú. Es interesante, Es muy ese, interesante ese dato también. Sí. Los mundiales no son un poco así. En este lo estoy viendo más pronunciado. ¿Puedo Sí. marcar algo? Ya vamos terminando, pero Está haciendo, mirá, se está haciendo Ya de día. Son 2:41 aquí. No hubo 0 a 0 Vamos en más de el una Mundial hora. todavía. Vamos más de una hora. ¿Quieren ir al Tremendo. balcón? Vamos al ¿A terminar el balcón, programa? vamos a tener el programa en el balcón. Esto es nuevo, No estaba preparado para esto. Miren, vamos a mostrarle acá. Está amaneciendo hacia allá. Voy un poco rezagado. Que sepa. ¿En serio? En realidad, allá atrás. Claro, está, ahí, allá, allá atrás. para allá a la izquierda, digamos. Donde estamos mostrando nosotros, más a la izquierda. Yo antes de cerrar querría dedicarle este programa a María O'Donnell. Opa. Sí, un saludo María, con Alejandro te mandamos especialmente, pero el que más te saluda especialmente es el tipo que más sabe de futuro de esta casa, ¿Quién que es? Dani Arcucci. Según dijo María O'Donnell, un beso grande a María O'Donnell. Ahí está. No, lo que yo quería decir, siendo el tipo que más sabe, según María O'Donnell, de fútbol de esta casa, es que al revés del Mundial de Brasil, estamos viendo mejores partidos en la zona del mata-mata. Sí, que exacto. en El la playoff. primera rueda. sí. Exactamente. En Brasil vimos grandes partidos en la primera rueda, 3 goles de promedio Pero y después bajaron. precisamente no es eso los mundiales. Y no tienen esa cuestión. Me hiciste acordar con ese concepto. ¿Eh? Me hiciste acordar con ese concepto, porque Brasil Claro. fue al revés. Sí. Brasil fue al revés. Vimos un tremendo mundial en la primera rueda y después empezaron las tensiones. Acá estamos viendo partidos. Claro. El de hoy de Bélgica-Japón fue extraordinario el partido. Extraordinario. No, yo digo que ese último minuto de Argentina y ese centro de mesa. Esta es la sensación de que todo partido del mundial termina ahí. Termina cuando realmente se pita. ¿Viste? Vos en los torneos, los partidos se terminan antes. Pero el mundial, cuando tenés que pasás a cuartos o a semifinales, siempre es hasta el final, en serio, salvo, bueno, una diferencia bastante brutal. Sí, señor. Preguntáselo de María y Facio. Sí. Francia quiso terminar el partido bastante antes de que realmente haya Bueno, terminado señores, sacando a Griezmann y hablando de a cerrar Mbappé. partidos,
¿Qué hora es? Son las 2:43 de la mañana. O sea, 3 menos cuarto. Qué Sí, delirio. llevamos 1h15 Espera, de programa voy a colgar de Casa voy a colgar Ah, lo Tagangaya. tenías en el bolsillo. Voy a colgar en mi red. Opa, tenés mensajes, tenés Lo tenías mensajes en el ahí. bolsillo, es una barbaridad. Voy a Bien. colgar en mi red. La próxima te vamos a no, quiero realmente poner para cerrar este programa una condición, que la próxima, si Ezequiel Fernández Murs no transmite desde su teléfono celular, no, lamentablemente Se queda fuera de suspende. Casa Tagangaya. Tenemos- Yo propongo que se suspenda Casa Tagangaya a menos que el señor Porque Fernández si no, Murs- vos fíjate una cosa, estamos todos con celulares. Y el señor con la con copa de copa de vino. vino. Es el mejor final. Señores, salud. Señor Ezequiel Fernández Mur, Hasta mientras el próximo. amanece en No me Moscú, apunte. señores, tercera edición de Casa Tagangaya llega a su final. No será la última porque nos quedamos todos hasta la final. Todos hasta la final. Todos hasta la final, así que tendremos más Casa Tagangaya. Muchas gracias por su atención, muchos saludos a todos los amigos que nos han seguido, que son varios. Chau, chau. Hasta luego.